bienvenidos a un programa más que vamos a hacer con nuestro amigo Eduardo Francés, que no es francés, eres muy patriota, ¿no? Vale. Arriba Entonces, España. sí, arriba España. Entonces, bueno, pues el tema de hoy va a ser la tercera parte de la serie de vídeos que estamos haciendo sobre la nobleza negra anglo-veneciana. El primer programa lo llevamos hasta la Escuela de Salamanca, mediados del siglo XVI. El segundo lo llevamos hasta la independencia americana, mediados del siglo XIX, y hoy vamos a empezar ahí. Bueno, entonces vamos a comenzar a mediados del siglo XIX. Ya hablamos en el programa anterior de la independencia americana, de la independencia producida, realizada por los masonazos. Y vamos a comenzar, pues vamos a llegar hasta donde se pueda. Yo creo que va a ser demasiada tela para una hora de hacer toda la nobleza negra y su relación con el orden mundial, la Agenda 2030 y todo eso, pero vamos a intentarlo, vamos a ver. Nada, Eduardo, bienvenido a un programa más, vamos a ver. Pues muchas gracias, Laureano. Es un placer colaborar contigo y dar a conocer pues otra cara distinta de la historia. Sí, la cara verdadera. Es la cara que mejor explica todo lo que estamos Sí, viviendo. Por sí, lo sí, menos eso es lo que yo pienso. sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con Albert Pike, Albertito, el masonazo más grande que ha habido en la historia. ¿Qué nos cuentas de este señor? Bueno, la verdad es que es uno de los mayores. Nuestro amigo Albert Pike era un coronel del ejército americano, que estuvo pues muy involucrado en todas las guerras que hubo en Estados Unidos durante esa época y también en la conquista del oeste, en todo el exterminio del pueblo indio, porque fue un exterminio. Te lo pueden pintar como quieran a través de Hollywood, que todos sabemos quién controla Hollywood, no hace falta decirlo. Pero este hombre estuvo metido pues en todo el robo y el expolio de las tierras y contaba con uno de esos maravillosos colaboradores que a ti tanto te gustan, Laureano, Sí, el jesuita de Smet. al jesuita Smith. Bueno, Smet, sí, sí. Albert Pike era un masón grado 33, aquí le vemos. ¿Ah? Un masonazo, dicen que ha sido el mayor masón de la historia, que él llegó a confesar que los altos grados de masonería son satánicos, pero que los que entran, esa masonería azul, esos que entran los novicios, no se enteran de nada, llegan hasta un nivel y no saben lo que hay por encima. Aquí está el jesuita Pierre Jean de Smet, los jesuitas, como siempre, ¿no? ¿Qué nos Sí, cuentas los del jesuitas. Smet este? ¿Qué nos cuentas? Pues el Smet, nuestro jesuita favorito de esa época, estuvo muy metido en todo lo que fueron las negociaciones en la rendición del pueblo indio. Y fue una figura fundamental a la hora, aparte de ser consejero de Albert Pike, eh, él lo que implantó fue el sistema de reservas indias, que estaban inspiradas En las casualmente reducciones del en Paraguay. las reducciones del Paraguay. O sea que todo va encajando a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hay que saber establecer las relaciones de por qué son unas cosas como son, o unos hechos como son, cuando vienen a lo mejor de siglos atrás, de 100 o 200 años atrás, que muchos de los patrones se repiten. Sí. De nuestro, perdona, de nuestro amigo Albert Pike, y con esto yo creo que ya para dar una idea a los seguidores de tu programa de la figura de estos personajes y darles una inquietud para que puedan investigar ellos por su cuenta y adentrarse más en la historia de estos personajes, porque aquí lo único que damos es tres cositas fundamentales para tener una idea y saber por dónde moverse. Entonces, son muy famosas las cartas con Giuseppe Machín. Sí. Me perdona un momentito, estamos hablando de la nobleza negra, pero hay gente que igual no ha visto los programas anteriores y no sabe. ¿Puedes resumir en un breve parrafito qué es la nobleza negra? Una Bueno, pincelada. vamos a resumir. Yo recomiendo que se vean tranquilamente los programas y que los Sí, disfruten y que intenten establecer relaciones y que los sigan y que lo vuelvan a ver otra vez, porque es la única manera de un poco de ir encajando el puzzle, porque son muchos nombres, son muchos hechos, muchos acontecimientos que están muy relacionados unos con otros y hasta que uno consigue armar un poco el entramado, pues se necesita tiempo y sí, 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 paciencia. sí. Bueno, pues
Sí, sigue. Básicamente, la nobleza negra veneciana es un grupo de poder que podríamos decir que llega desde que se instaura la República de Venecia, allá en el siglo cuarto o quinto, allí a las orillas del Adriático, que está formada por, digamos, tres grupos, tres movimientos sociales que vienen de los fenicios, antiguos, de los restos que quedaban de los fenicios, de lo que era el pueblo persa, de los antiguos príncipes de la desintegración del Imperio Romano durante Sí, sí, Constantino, sí. y luego de los Los házaros, házaros, sí, sí, del sí. pueblo házaro que vienen de la zona de Turquía, Sí, sí, Ucrania, sí, sí, y se sí. van todos asentando en la zona de las lagunas de Venecia. Y a partir de ahí construyen un gran imperio, que Un es lo que imperio, hemos sí, estado explicando. basado en los monopolios, sí, en el manejo de la Sí, política internacional, en, en la usura, la emisión de moneda, es unas prácticas mafiosas, desde luego, ¿no? Y que sobre todo tienen un trasfondo de rituales esotéricos, iniciáticos, sí, porque es que eso viene desde Babilonia. Esto, para mí, el origen de la Mesa Negra es la hermandad de Babilonia. La hermandad de Babilonia era una hermandad iniciática que luego pasó a Egipto también, que pasó al mundo antiguo. Entonces, todo el esoterismo iniciático de la antigüedad viene de Babilonia, evidentemente. Y también, claro, los fenicios, etcétera. Entonces, este grupo de poder ha manejado los hilos de la historia desde entonces hasta ahora. Se ha infiltrado en las dinastías reales, en todas las casas reales europeas, en la gran banca, y, en fin, ha manejado el cotarro desde entonces hasta ahora. Y también la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, también tienen que ver con la mesa negra porque son los que dirigen el mundo. Entonces no pueden estar ausentes. Entonces las grandes familias que dominan hoy el mundo son de raigambre veneciana, anglo-veneciana. Bueno, aquí tenemos a Giuseppe Mazzini. Cuéntanos. bueno, pues hay unas famosas cartas que se escriben entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, que, bueno, pues hay, como siempre, en los documentos históricos, hay en algunos, pues hay siempre una sombra de si son reales, no son reales, si son ciertos, no son ciertos, y sobre las cartas que hay entre ellos, sobre todo en las que habla de las guerras mundiales, que esas estuvieron expuestas, si no recuerdo mal, en el Museo Británico, y Sí, las sí, tienen sí, allí. sí. Las Y luego tenían, las, desaparecieron. sí, es lo que iba a decir, y luego las retiraron y no se ha vuelto a saber más de ellas. Entonces, pues bueno, es un documento a tener en cuenta. Yo por lo menos estos documentos los tengo muy en cuenta. Y más cuando el poder, desde el poder, hacen campañas para desprestigiarlos, antipropaganda. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Y yo creo que más o menos con lo que acabamos de decir, pues a estos personajes los tenemos Sí, ya pero bastante, bastante englobados. hay un investigador, un escritor, creo que era Guy Carr, bueno, un tío que estaba muy al tanto de las teorías, la conspiración, bueno, de las conjuras contra el mundo, que vio las cartas y las copió. Y nada más copiarlas y empezar un poco a conocerse, las retiraron del Museo Británico. Son tres cartas que Sí, son sobre las tres guerras mundiales. sobre La- las tres guerras sí, mundiales. En teoría la tercera dice que es contra el Islam. el sionismo y el islamismo se destruyen mutuamente. Eso es el objetivo. La segunda era el establecimiento del Estado de Israel, el sionismo y el fin del nazismo. Y la primera era acabar con el imperio ruso, con el imperio cristiano más grande del mundo. Entonces, la primera se ha cumplido, vamos, al pie de la letra, la segunda también, y falta la tercera. El objetivo es llevar a la gente a un nihilismo que, para colapsar las religiones, implantar la ideología luciferina, sincretismo luciferino. Eso lo dice Bay, y hacia eso van, ¿no? Bueno, Sí, Mazzini, aquí tenemos a Mazzini. Vale. Luego también tenemos a Garibaldi, ¿no? hombre, Garibaldi son dos personajes claves a la hora de destruir todas aquellas monarquías de raíz católica. Claro, 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 Claro. claro. Entonces es a lo que se dedican, son agentes anglo-venecianos. Sí. Y Giuseppe Mazzini, una empieza a fundar movimientos que se conocen como el nombre, le ponen el nombre de joven. Joven Italia, joven Bosnia, joven.
Y bueno, y estos movimientos fueron muy dañinos y fueron muy violentos y fueron los que prepararon la Primera Guerra Mundial. Sí. Que según Pero vayamos avanzando, entonces Pike, Mazzini y Garibaldi tienen que ver con la nobleza negra, ¿no? exactamente, son agentes suyos, Agentes cuyos, sí. son agentes. Porque dentro de lo que estamos contando, la nobleza negra, digamos que es la cúspide que maneja y controla a los que están debajo. Y los que están debajo son pues todos estos agentes que son sionistas, es masonería, es jesuitismo, y básicamente estas son las herramientas que ellos utilizan. Vale, Luego están los grupos internacionales, las transnacionales, sí, la gran banca, pero sí. básicamente la estructura jerárquica es esta, Vamos a ver al final, sí. Garibaldi tuvo que ver con la independencia, bueno, con la unificación italiana. de Italia, con la unificación de Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Garibaldi. Fue una figura fundamental a la hora de la independencia y Ya, de la formación de la República Italiana, claro. vale. Y son agentes anglo-venecianos, Exacto, sí. trabajan para quienes trabajan. La Civiltà Católica, la revista jesuita, fundada en 1850. Sí, estos son un documento de los jesuitas, bueno, en la revista, a través de la cual estuvieron dando mucha caña y mucha cera al pueblo judío. ¿Ah, sí? Como- sí, sí. Digamos que hay autores que hablan que hay dos documentos fundamentales en esta época que fueron utilizados como propaganda contra. Pero muchas veces no se sabe realmente cuál es la intención, sino que son interpretaciones que se pueden dar. Y uno es la Civiltà Católica, que estaba controlada por los jesuitas. Y el otro pues, son los protocolos de los sabios de Así vamos Sion. a ver hablar de ellos. Mira, el anagrama es el icono 2C, Civiltà Católica, y luego tiene arriba una cosa muy extraña. Parece que tiene una cruz, tres cruces, parecen cruces, una I y una S. Jesucristo, ¿no? Reflejando la mentalidad del Vaticano desde 1850, la mentalidad, la mente, la ideología del Vaticano de 1850. Vale. Entonces, los protocolos de los sabios de Sion. Pues, estos protocolos de los sabios de Sion tienen mucho que ver también con para mí con la ideología Illuminati, que es el fin de las monarquías y todo eso, ¿no? Entonces, los Illuminati, ya hablamos en el programa anterior, crearon unos protocolos que luego se reflejarán en el manifiesto comunista de Carlos Marx, desde luego, pasarán en parte a la independencia americana, a la masonería, por supuesto, y entonces, y también pues, desembocan en la revuelta rusa y todas las cosas. Entonces, los protocolos de los sabios de Sion es un tema muy controvertido porque hacen ver como que alguien acusa al sionismo de querer dominar y controlar el mundo. Vamos a tener cuidado con lo que decimos porque ya sabes que la censura es a todo. Sí, no, yo ya pues, intento tener mucho cuidado. No está Entonces, muy claro tampoco de quién es el que se encarga ya, de ponerlos en la circulación, quién promociona los protocolos, quiénes se encargan de darle publicidad. En torno a todo esto hay mucho oscurantismo y es difícil de saber o de sí, sí, poder sí. encontrar el hilo o la base o los fundamentos de por qué y quién y con qué intención, claro. Pero de todas Porque, maneras, los protocolos de adhesión tienen un montón de puntos, una estrategia sí. revolucionaria, por decirlo así, y gran parte de lo que dicen ahí se está haciendo ahora, se está cumpliendo ahora. O sea, están anunciando un programa de quien sea, vamos a hacer así, ¿no? Un poco eufemista, para controlar el mundo, para hacer una sociedad totalmente distinta a la que hay ahora. Y lo van diciendo, y eso que yo he leído a una parte de los protocolos, y lo que dicen lo está cumpliendo a rajatabla, a rajatabla. Sí, son ¿Quién nos ha hecho? veintitantos Sí, puntos. sí, Yo a sí, mí sí. uno de los que más me gusta es el que habla, que además viene del mundo clásico, es la maldición de Casandra. Y Ah, crearemos tal caos que aquel que se dé cuenta de ello y que se lo intente contar a los demás será tratado por como loco. loco, sí, Cassandra. Sí, sí, Y es lo sí, que está pasando hoy en día, eso es sí. una de las herramientas que utiliza. Sí, protocolos de detección, digo, tienen mucha relación con la ideología de la anglo-veneciana, del Sí, dominio del mundo.
a través de una serie de movimientos revolucionarios, propagandísticos, de ingeniería social y todo eso, ¿no? Y también tiene que ver, bueno, ya se ha publicado el Manifiesto Comunista, que tiene que ver, financiado por los Rothschild, y que recoge muchos puntos de la Illuminati, del Adam Weishaupt, del fundador, jesuita, es jesuita. Bueno, pues digo, la edición, que esboza, como digo, un propósito, una planificación, una estrategia de dominio. Y aquí llegamos al movimiento sionista, fundado por Theodor Herzl, el Theodor autor Herzl, sí, sí. el sionismo. El sionismo es fundamental y hoy en día tiene un poder tremendo. Entonces, dentro del movimiento sionista, lo que mucha gente no identifica y no sabe es que está formada tanto por el pueblo elegido como por católicos y cristianos. Ah, sí, 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 sí. eso no lo sabía yo. Sí, sí, mucha gente no lo sabe, pero si uno recopila información, por ejemplo, Biden en teoría era católico y él tiene declaraciones suyas que es sionista. Si yo soy sionista, ¿De quién habla? ¿De quién? de Biden, Ah, Biden, sionista, sí. Bueno, Biden, el sionismo, fundado al fines del siglo XIX, sí, tenía como misión luchar por la instauración del Estado de Israel, Israel en Palestina, en la Tierra Santa. Palestina. Ese era el objetivo del sionismo, instalar, crear el Estado de Israel en Tierra Santa. Con David Ben Gurión, en el año 48, se consiguió esto. Ese era el objetivo político, digamos, del sionismo. No sé si tendría otros objetivos y tal, ¿no? Es un nacionalismo judío, por decirlo así, ¿no? Nacionalismo. Sí, sí, Bueno, pero donde están integrados también católicos, ya. que funcionan de la mano. En teoría, Sí, Trump sí, también es católico y es sí. sionista. Llegamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Aquí hay mucha tela en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Hay también hechos anteriores a la Primera Guerra Mundial que son importantes. Uno de ellos es el Titanic, el hundimiento del Titanic, Sí, que pasa como muy desapercibido, y sí. detrás del Titanic, del hundimiento del Titanic, hay un trasfondo muy grande, porque allí había una serie de miembros que eran contrarios a la implantación de la Reserva Federal. Y casualmente el barco se hunde con ellos dentro, algunos de ellos mueren y al final se implanta la Reserva Federal. Hay que decir que ese barco era propiedad de la familia Morgan, de los JP Morgan, financiado por ellos, Sí, la banca de la Morgan, banca sí. judía de los Morgan controlada por los Rockefeller. También, como sé que te gusta mucho, había un jesuita por ahí dando vueltas. Había un jesuita que justamente iba a hacer todo el viaje y pues ya sabes que los jesuitas muchas veces antes de mover un pie y dar un paso tienen que consultarlo con su superior y Se le lo quedó. obligaron y le dijeron que se tenía que bajar del barco, que no podía seguir Ya, viaje. ya. Y en la última parada, justo antes de ir a mar abierto, no me acuerdo dónde era, Se bajó. se bajó. Y el capitán del barco era jesuita, El de la barba blanca. el de la barba blanca. El capitán había tenido formación jesuita. Ay, los jesuitas. Bueno, Entonces, en la guerra mundial esta tiene un objetivo, dijimos antes, acabar con el imperio zarista, el imperio cristiano más grande del mundo. Más los házaros no les caían bien porque no les han tratado bien, según ellos, ¿no? Entonces querían vengarse. Esta gente, aparte de todo, es que quieren vengar. O sea, son malvados, son muy malvados. dentro de su estrategia es vengarse de quien les han derrotado, de quien no les ha hecho caso, de quien nos ha dejado sobornar, chantajear y todo eso, ¿no? Pues sí, el Titanic, luego pasó eso. Esta guerra mundial, pues la gran banca financió a los dos bandos a la vez. También financiaron la Revolución Rusa. ¿Cuál es qué hecho más destacable de la Primera Guerra Mundial en relación con la Bueno, nobleza negra pues arrancamos con la Primera Mundial. Digamos que en Europa había cuatro grandes imperios que había que moldear o había
Destruir. destruir, había que destruir para volverlos a construir como a nosotros, como a ese grupo le interesaba. Entonces, teníamos el imperio alemán, el imperio turco, el imperio ruso y el imperio austrohúngaro. Entonces, el desencadenante de el que aparece en los libros es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, que es asesinado por Gavrilo Princip. Gavrilo Princip pertenecía a la Mano Negra. Fundada por Garibaldi. Exactamente, porque aquí empezamos a ver las relaciones que hay entre unos y otros. Y además, casualmente, pero esto es casualidad, ¿eh? El arma con la que asesinan al archiduque acaba en las manos de un jesuita que Que, la que guarda pasaba por allí. que pasaba por allí, exactamente. Pasaba por allí, cae el arma con la que asesinan al archiduque en manos del jesuita y esa arma la guarda durante años. Y luego la devuelve y aparece. Pero todo esto son casualidades, ¿no? Los jesuitas aparecen por casualidad. Entonces, perdona, uno de los objetivos de la Primera Guerra Mundial es acabar con los imperios. Con los imperios Claro, europeos. De claro, hecho, la revolución, bueno, ya cuando tratemos la revolución rusa ya entraremos con claro. ella. Pero básicamente es esa. Los americanos entran en la Primera Guerra Mundial con sus mentiras y sus engaños. Además, los americanos son expertos en utilizar falsas banderas Sí, sí, sí. y algunas de ellas con nombres de barcos. Por ejemplo, en Cuba, el Maine. Primera Guerra Mundial, el Lusitania. El hundimiento del Lusitania fue la excusa que les da pie a entrar en la Primera Guerra Mundial. Y Entonces, Pearl Harbor. sí, Pearl Harbor la segunda también. Es que siempre se buscan Siempre se hunden los barcos, de luego. nombres. Qué casualidad. Pero es casualidad, ¿eh? Y mira que sabían, porque los americanos sabían perfectamente que los Japoneses submarinos alemanes iban a hundir el estaban Lusitania. controlando esa zona del mar y que Alemania había dicho por activa y por pasiva que no entrara ningún buque, ningún barco por sus zonas y por sus aguas, que los iban a hundir. Y dicho y hecho, no les importa sacrificar a quien sea, porque al final los pueblos, y hablo en general, para esta gente de la que estamos hablando, somos mercancía, somos rebaños, somos reses que se pueden comprar, vender y sacrificar cuando, cómo y dónde me interese. Sí, yo creo que también otro objetivo de la guerra fue la creación de la Sociedad de Naciones. Ya estaban anunciando el nuevo orden mundial, el gobierno mundial y todo. Entonces, después de la guerra, creo que fue Wilson, ¿no? 20 americano, que propuso la Sociedad de Naciones y luego no tuvo mucho éxito. Creo que fue Wilson, el presidente americano, Creo que sí, el ahí con que, algunos... sí, el que propuso la Sociedad de Naciones. Fracasó, pero luego después de la Segunda Guerra Mundial vino la ONU. Entonces ya estaban buscando un organismo internacional. Estaban buscando eso. Destruyen los imperios, que son organismos grandes y que son más difíciles de controlar, y entonces pues atomizan todo, atomizan todo. Y bueno, los imperios parece que tienen un componente cristiano, un componente como de gracia divina, como por la gracia de Dios. Por eso los Illuminati, su primer punto era acabar con las monarquías. En Rusia mataron al zar. O sea, que eso era los lo que buscaban. romanos. Sí, los romanos, sí. Entonces, bueno, más cosas sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, pues por aquí tenemos pues los orígenes empieza a gestarse lo que es la mafia, como la conocemos, La mafia. la mafia. Entonces, La, claro, la viene de Cosa Nostra. Italia, La Cosa Nostra. la cosa nuestra, viene de Italia, por eso viene de Italia, viene fomentada por determinadas familias que son de la nobleza negra, como los Gaetani, los Brancaccio, de Sicilia. Y estas familias están detrás. Una de las familias de la nobleza negra que controla la mafia es la familia Massimo, que es Pero una de las la mafia es un componente más económico, de chantaje, que político y que conspirativo y que no, digo yo, ¿no? Sí,
Sí, sí, aunque digamos que es uno de los brazos armados que tienen sí, ellos. sí, sí, en vasos armados, sí. Y Claro, que ellos están en la retaguardia, ellos están escondidos, sí, sí, ocultos, y utilizan a todos estos grupos sí. para conseguir sus objetivos. Y que su manera de actuar es muy parecida a la de la nobleza anglo-veneciana, la de chantaje, la extorsión, la usura, el, yo si no me pagas, pues pasa tal y tal cosa, puedes sufrir tal y tal cosa. Sí, Claro. la mafia es una nobleza mafiosa, si se puede llamar nobleza eso. Bueno, Bueno, digamos que es el escalón más bajo ah, que utilizan para conseguir pues, sus objetivos. Es una herramienta más. y también esa guerra, amigos, estuvo financiada financió los dos bandos, la banca financió los dos bandos, ¿eh? Y la Revolución Siempre. Rusa, pues es una obra claramente de la gran banca de Wall Street. ¿Pasamos ya a la Revolución Rusa o algo más sobre la No, Primera Guerra bueno, Mundial? vamos a decir dos cosillas más de la Primera Guerra Mundial. Una que es el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Se firma un día 11 de un mes 11 En noviembre, a sí. las 11 de la mañana. Que es casualidad, no sé. Es casualidad, que también es casualidad que 11 más 11 más 11 sea 33. Exacto. Es casualidad, es casualidad. Que tú piensas muy mal, Laureano. Bueno, Hace unos días hice un programa y hablé de eso, hablé del 666 de la sí, segunda ese y del también es 11 otro, 11 otro 11 de número la maravilloso. primera. Dos puntadas sin hilo. Bueno, Pues vamos, bueno, pues a algo que más, se vamos a firma, la, no, se vamos a la firma el Revolución Rusa. armisticio, el Sí, tratado de luego posteriormente el tratado de Versalles, mediante el cual se firma un acuerdo que estrangula y destroza económicamente a Alemania, al pueblo alemán, un, un ejército que no había perdido nada de territorio en la guerra, que digamos que se había podría decir tablas, sí, que tablas. estaban en una posición neutral, que ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero se ensañaron con ellos y los destruyeron prácticamente. Y nada, pues ya luego está podríamos hablar ya cuando finaliza un poco ahí la figura de Benito Mussolini, que ya empieza a emerger en Mussolini. Italia, la figura, y también es importante, Mussolini tenía Jesuita. a un jesuita detrás, Pietro Tacci Venturi. Este jesuita era consejero de él y tenía carta blanca para moverse por todos los sitios, para hacer y deshacer y para moverse. Entonces, vamos viendo cómo los jesuitas son unos grandes infiltrados, cómo siempre están colocados ahí. Son esa voz que susurra, esa voz que sugiere, ese consejero fiel que se tiene al lado. Es muy importante. Por eso yo a los jesuitas los tengo muy vigilados. Y Bueno, bueno, luego se firma el pacto de Letrán sí, para crear el Estado del Vaticano ya con pleno personalidad jurídica, reconocida internacionalmente, con todos sus beneficios, pues también es importante y todo eso se hace bajo la figura de Mussolini. Viene la declaración de Balfour en esta época, que es la famosa carta que el gobierno inglés le manda a los Rothschild, asegurándoles y prometiéndoles que van a tener una nación y que van a tener un pueblo y que van a fundar el Estado de Israel. Que estos Rothschild, allá por 1800, finales del siglo XIX, ya estaban comprando todos los terrenos que podían en Palestina y mandaron a un agente veneciano que era Lorenz de Arabia. Qué casualidad, cómo lo han mitificado, qué gran figura, qué gran liberador. Lo que fue es hacer una limpia para debilitar al Imperio Otomano y conseguir ir liberando territorios para que ellos pudieran entrar con facilidad. y que era el Estado de Israel, porque Israel El Estado de pertenecía al Israel. Imperio Turco en su Fue cuando momento. cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces la Revolución Rusa es una parte también de la Primera Guerra Mundial, un Sí, objetivo.
Es una Entonces, bueno, yo creo que todos sabemos que fue financiada por Wall Street, por la banca, Bueno, y que... Laureano, no lo asegures, que hay mucha gente que no lo sabe. Ah, bueno. Por eso, cuando le cuentas este tipo de hechos históricos que están muy bien documentados, la cabeza les da vueltas. No son capaces de asumirlo ni de ver, porque cuando yo pienso que Rusia y Estados Unidos son lo mismo y China son lo mismo, pues a la gente la cabeza les da vueltas y no son y yo se lo argumento y se lo explico de cómo llegan los Rothschild, de cómo llegan a cómo financian tal. Todas las pruebas que hay y aún así no. Es imposible. Es Sí, bueno, imposible hablar y razonar. parece que Bueno, Lenin estaba exiliado en Suiza, creo. Entonces le pagaron, le metieron en un tren y le mandaron a Rusia para que hiciera la revolución. ¿Eh? Eso es lo que yo sé. sí, ¿Y qué buscaban con la revolución rusa? Bueno, acabar con el imperio zarista, pero también habría más cosas, ¿no? Era sí, el comunismo ateo. El objetivo del orden mundial y de la agenda globalista es el comunismo ateo. No, satánico, bueno, ateo, satánico, es ¿no? satánico, es Entonces, más bien satánico, porque hay un Dios que es Satán para ellos. sí, Entonces es sustituir uno por otro. el comunismo, igual que hay en China ahora, el modelo del orden mundial y de la Agenda 2030 es una sociedad dictatorial, distópica. ¿Eh? Entonces, se hacía una satrapía, un control total de los ciudadanos, una sociedad esclavizada. Y para eso ensayaron en Rusia ese modelo, que está Sí, ahí y que ha ido a más países. Pero lo que quieren conseguir en el mundo ahora, estas élites, son una cosa parecida a Rusia y a China. El crédito social todavía no estaba en Rusia, pero bueno, ahora ya está en China en todo su esplendor. Entonces, eso es lo que querían hacer. Y ahora mismo el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, tiene como modelo a China. Todos son halagos para China. Todo el mundo le ay, el Schwab, no sé qué, todos dicen, oh, China, 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 vale, ¿no? Entonces aquí fue un experimento, una prueba, ¿vale? Bueno, pues entonces pues tenemos a Lenin, que va a Rusia, ya está, y ya en el año 1905 había habido el caso Potenkin, había habido conatos revolucionarios. Y luego también de paso se vengaban del imperio zarista, un imperio cristiano más grande del mundo, lo obligaron por España, que también era el país más católico, más peligroso del mundo para ellos. Bueno, ¿qué nos cuentas de la Revolución Rusa? Que no... bueno, pues para comenzar con la Revolución Rusa, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Y nos vamos a ir al año 1814-1815. Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se reúnen pues, los ricos y poderosos de la Europa de aquel momento. Y dentro de esos ricos y poderosos hay una familia que son los Rothschild. Y los Rothschild, como ya controlaban gran parte de Europa, o una parte de Europa importante, como Inglaterra y Francia, pues su próximo objetivo era la Rusia zarista. Y en aquella época ellos intentan que los zares les den permiso para introducirse y controlar las finanzas y su modelo de banca e implantar su modelo de banco surera. Ya. Pero los zares, que no eran tontos, les dijeron que tururú corneta, que por ahí no pasaban. Entonces, cuando acaba ese congreso, pues los Rothschild muy enfadados y muy enojados, como siempre, y haciendo gala de su rencor y de su odio, pues dijeron que si no eran los zares actuales, serían los siguientes los que purgarían los pecados de Ah, las familias zaristas. ya. Y por eso les provocan la Revolución Rusa. Sí, luego también Trotsky y Stalin, pues más de lo mismo, eran una troika. Y entonces, pues eso, pues se instala allí, hacen su experimento, frente controlan la banca y tal, y de paso, pues eso, pues hacen una prueba de lo que van a hacer, de lo que están haciendo ahora en el mundo, hacia dónde vamos, ¿eh? Hacia el mundo feliz, ¿no? De la Agenda 2030. Bueno, algo más sobre la agenda, sobre la Revolución Rusa, antes Sí, de bueno, pasar. la Revolución Rusa, bueno, que muchos de los líderes salieron de Ucrania. Hoy en día
los mismos que financiaron siguen controlando Rusia. No la dejaron ya. Una vez que le pusieron las manos encima, Rusia, ellos lo que hacen es escenificar, bajo mi punto de vista, porque luego si seguimos avanzando, pues irán saliendo más cosas. Ellos representan su papel y ya está. Ya, Y les ha sí, tocado sí. el papel de la dualidad. Sí, ellos siempre polarizan y utilizan la dualidad para dividir y enfrentar y conseguir sus objetivos. Pero que son lo mismo, por lo Pero mismo. son los mismos, son controlados por los Sí, mismos. sí. De El hecho, blanco y el Putin, negro, sí. No, claro, de hecho, Putin tiene muchas fotos con la Yavan Lubavitch. Y vamos, y se le ve en algunas charlas que tiene con ellos, que es que parece que hasta le tiemblan las piernas. va, Putin. va. ¿Por qué? Bueno, Porque está delante de sus jefes, está claro. delante de quienes le mandan. Bueno, y entonces, ¿qué hay sobre Rasputín? ¿También era jesuita? Sí, bueno, no era jesuita, pero estaba influenciado por los jesuitas. Ah, Que los jesuitas ya sabes que siempre están tras bambalinas, ya, ya. manejando los hilos. Y yo Bueno, creo que con esto ya la sí, Revolución Rusa, rusa, los sí. aspectos importantes así destacados que nos interesan comentar, yo creo que con esto ya está liquidada. Vamos entonces al Banco de Pagos Internacional. Yo esto no tengo ni idea. ¿Para qué Idea, existía un banco de pues pagos? te va a resultar muy interesante. Y también cuál es el papel que juega el Banco de Pagos Internacionales y quiénes están detrás del Banco Internacional Aparte de los jesuitas. A ver, Sí, aparte de los jesuitas. Ya sabes que tenemos una serie de sospechosos habituales que siempre están, muchas veces, hay algunas veces que están solos y otras veces actúan en compañía de otros, ya, ya, otros ya. que son los que estamos aquí exponiendo. Bueno, ¿qué es el Banco de Pagos? Bueno, el Banco de Pagos Internacionales se funda en 1930. Entonces, el objetivo fundamental que tenía el Banco de Pagos Internacional era gestionar todo lo que era el pago de las indemnizaciones de guerra por parte de Alemania, esas indemnizaciones monstruosas que tenían que pagar una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Ese era el objetivo primario, principal. Pero, Era, ¿eh? pero, Pero vamos a hablar de los fundadores, de los fundadores, que es muy interesante quiénes son los fundadores. Se funda en el año 1930 el banco y está fundado por el gobernador del Banco de Inglaterra, Norman Montagu, y por el hombre de confianza de Hitler, que era Hjalmar Sachs o Sachs, bueno, un alemán que era el hombre de confianza. Es decir, anglo-venecianos fundan el Banco de Pagos Internacional junto con Hitler. Qué curioso, ¿no? Además, este Banco Internacional de Pagos, a través del Banco Internacional de Pagos, durante la Segunda Guerra, ya lo trataremos más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, era la institución a través de la cual los nazis gestionaban el oro que tenían, para que nos demos cuenta que todos son lo mismo. O sea, si tú y yo estamos enfrentados y esta institución está controlada por ambos, yo no lo voy a dejar que esta institución tú la utilices para mover tu oro. les financió a Hitler el Banco de Pagos. Sí, sí. Para que nos demos cuenta que son lo mismo. Por eso, Bueno, no. pero es que esto es muy duro. Esto es muy duro. Y la gente no es capaz de asumir las evidencias y las realidades. Que es que todo esto está más que demostrado. Lo que pasa es que no hay ningún interés en que se sepan la realidad de las cosas, porque quizás cambiarían muchas cosas si la mayoría de la gente fuera consciente de todo esto. Vale. Entonces, ¿algo más sobre el Banco de Pagos? Sí, Pasamos el Banco de Pagos Internacional hay que decir que sus miembros tienen a inmunidad matar. total, Sí, sí. inmunidad jurídica. No responden ante nadie.
Bueno, Y la familia Torlonia controla el Banco de Torlonia, sí, Pagos Torlonia. Internacional, Anglo-veneciana. anglo-veneciana. La familia Torlonia significa torre de préstamos, Torlonia. Torlonia, para que vean lo relacionado que está el nombre de esa familia con la actividad que realizan. Torre, Está ahí controlada por tienes, ellos. ahí tienes una Vamos, torre en el escudo. es lo que te iba a decir, que quien esté muy interesado saque o vea fotos del Banco de Pagos Internacional, que es una torre total. O sea, y está, la sede es en Basilea. O sea, El edificio es una torre, sí. el Y hay edificio es una torre. un león que parece que estamos en Castilla y León. Claro, es una torre que simboliza la familia Torlonia, torre de préstamo, que significa. Bueno, aquí tenemos a varón de Coudenhove, Kalergi. A esta gente sí la conocerá. El Barón Kalergi. Canetti. Bueno, una cosa antes de pasar al Barón Canetti, el plan Canetti. Tenemos que decir que la familia Montagu fundó la famosa Orden de la Jarretera. La orden de la... Jarretera, Pues la que se carretera funda en viene a 1348. ¿Vale? 1340. La O sea, carretera. para que veamos la importancia de estas familias que están siempre detrás La y carretera. vienen desde hace muchos siglos Sí. atrás. Son linajes que controlan toda nuestra vida y Quizá llevan siendo los siglos. sí, es una de las órdenes más importantes de la masonería. Pertenece a la realeza británica y también al rey Felipito, Felpudo, también, Sí, porque Felipito es anglófilo. el Sí, campechano, campechano el también. campechano. Eso es quizás la orden más importante, que dicen que es la que controla a las demás, la Sí, masonería. Yo creo que es el Night Breeze. Pero bueno, también sí, la jarretera. Y eso no viene de jarro. Viene a no, parecer de una historia que había de que el rey, no sé qué, se enamoró de una puta, una cortesana, y le dio un jarrete. El jarrete era un liguero, y se lo dio. Esa es la historia, el jarrete, la jarretera. Y bueno, y usan unas capas, usan una parafernalia, unos lujos, con el sombrero que tienen, las plumas y todo eso, la jarretera. Y es masónica, bueno, ahora es masónica. Y aquí tenemos al varón con un joven Caler. Y aquí estamos ya tomando tierra en el... Este tío el foro fue el primer que habló claramente de la pan-Europa, de la Unión Europea. sí, Año es el que sienta 20 las bases y la ideología de de lo la que Unión Europea, conocemos hoy como Europa, aparte pan-europea. del plan Kalergi, que es el plan de sustitución étnica de la Exacto, raza blanca exacto, europea. exacto. Entonces, más que Unión Europea es una unión y una obligación con otros continentes, porque aquí, bueno, en fin, bueno, la Unión Europea explica, no, no, Europa para los europeos, no, Europa para quien sea. Entonces, el pan Calderich es muy conocido, pero este tío lo sacó en los años 30 o 40, fíjate tú. Sí, esa es de allá, sí, de hace un siglo. Sí, El plan Kalergi es de hace un un siglo. siglo. Han tardado un siglo, pero ya estaba estipulado el plan Calderich, que se está Sí, haciendo ahora. se Estos está tíos haciendo ahora, tardan en sí. hacer las cosas, tienen paciencia. Tienen dinero, tienen paciencia, tienen muchos peones y unos, entonces cuando unos desaparecen, vienen otros y se ponen en su lugar, pero tienen la estrategia, parece que es un doctorado en conspiración y que saben lo que tienen que hacer, aunque cambien los personajes, saben de sobra, es una herencia maléfica que se transmite. Y este tío, pues, medio japonés además, Sí, sí, tiene unas mezclas. Sí, japonés. sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí está. ¿Qué nos puedes decir Funcionan sobre a, el a masonazo la- este? a largo plazo, funcionan a largo plazo y van moldeando a Sí, largo está plazo. moldeando, sí, se toman su tiempo, sí, 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 sí. sí, no tienen ningún problema. Cuecen a la rana poco a poco. ¿Algo que quieras resaltar de No, ya no, ya yo creo que con esas dos del ideas plan ya Calergy? el que El quiera objetivo, profundizar, que eh, se lea el plan Kalergi, que sí, son creo que 200 páginas, una cosa pero así, el objetivo del plan Calergy es una sustitución étnica. ¿Por qué quieren la sustitución étnica? ¿Por qué? porque piensan que la raza blanca europea es mucho más difícilmente controlable Claro, claro. que otro tipo de razas, Que están más porque acostumbrados a... Sí, sí. intelectualmente está mucho mejor preparada y no va a Sí, admitir sí, claro, determinado tipo claro, de claro. barbaridades. Sí que Pero después de visto lo visto en el 2020, pues se, uno claro, ya, se aferra más a las libertades, a los derechos de los europeos, entre comillas, porque África es el continente que menos, donde hay menos pinchatis, por lo que sea.
Entonces, el caso es que si quieren sustituir a los europeos que tienen tradición más democrática, todo eso, porque quieren una dictadura comunista, entonces, pues hay pueblos que se prestan más a eso que los europeos. Aunque ya, como tú dices, Europa ya no es lo que era, ¿no? No, Bueno, Europa seguimos ya, avanzando. Europa, yo soy de los que piensa que Europa prácticamente ya la han arrasado. Sí, ya estoy arrasada, ya Que no. hemos pasado el punto de no Sí, retorno sí, sí, sí. y que esto no hay quien lo arregle. Yo soy de esa opinión, a lo Sí, mejor me puedes sí. decir que eres muy catastrofista, muy negativo, pues no lo sé, pero yo es la conclusión a la que Bueno, llego. Orden de Malta. Bueno, esta es importantísima. Los caballeros de la Orden de Malta. Oye, yo otro día me entretuve en contar esa especie de estrellitas que hay y me daban 33, no sé. Hay algunas que están medio ocultas, pero yo, Sí, yo no. siempre que veo numeritos digo, aquí hay 33, 11, fin, Bueno, 13, 13. sí, sí, Pero sí, bueno, son, pero yo las conté y me dio eso, no sé, igual estoy sí, equivocado. sí, sí, ¿Qué sí. nos No, cuentan de la estarás orden? confundido, eso estarás confundido, eso Sí. que lo has contado mal, Laureano. ¿Qué ¿Cómo nos, va a haber tres? qué nos cuentas de la orden de Malta? Bueno, pues los caballeros de la Orden de Malta son un buen grupo, son un grupo también que, jolín, según vamos pasando por grupos y grupos y contando las relaciones, dice, joder, vaya Sí, gente. Dice, y hablas de los otros y no veas los otros. yo no sé mucho de la orden de Malta, pero me da que tienen que ver con los templarios. Me da. Tiene que ver con los templarios. Ah, bingo, y la verdad que Para empezar a hablar de los caballeros de la Orden de Malta, vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir a 1312, año muy Jacques de importante. Molay, Exactamente. Año 1312, un viernes 13. en la isla de El la rey, Cité, el Molay, rey de Francia, Felipe IV, reúne a los máximos templarios y los quema. y los detiene. Ah, los detiene, todavía no los quema. Los detiene. Y los procesa y el último templario histórico, que es Jacques de Molay, es quemado en la hoguera delante de Notre Dame. Y según se le empiezan a quemar, él le echa una A los maldición, tres. claro, diciendo que No, a no los dos, vivirán. perdona, era el Papa y el El Rey. Papa Clemente V era. Y el Rey. A Felipe IV y el Papa Clemente O sea, V. a los dos les echó A maldición, los sí. dos les echa una maldición, Los entre emplazó, comillas. los emplazó. Los emplazó a reunirse con él en un tiempo muy breve. Y claro, pues los seguidores de Jacques de Molay pues fueron los que se encargaron de ir eliminando poco a poco a estos sujetos. Bueno, pues al desatarse la persecución de los templarios, digamos que los templarios se disuelven y tienen que mutar. Y entonces hay una desbandada. ¿Qué es lo que va ocurriendo con los templarios? Pues los templarios recaen en Portugal, que son La acogidos Orden de por Cristo, los caballeros de Cristo. los caballeros de Cristo, que son acogidos Sí. por el rey, En España la Orden de Montesa. recalan en Santiago, en España, Montesa, Calatrava, Santiago. Hay otros que acaban en Escocia, Sí, sí, con la familia Sinclair, sí. que El son los que rito fundan, escocés antiguo y aceptado. exactamente, que son los que fundan el Masonería, rito la escocés masonería. de la masonería, y otros fundan lo que se conoce como los caballeros hospitalarios. La Orden de Malta. Sí, que luego se convierte en la Orden de Malta. Entonces, estos caballeros hospitalarios, en un principio eran los caballeros hospitalarios. En un principio, pues ellos están ahí realizando pues todas sus actividades. Y son los primeros que construyen el primer acorazado de plomo, que se llama el Santa Ana, y el primer buque hospital. Y en 1522 reciben la isla de Malta. Y por eso cambian su nombre y de llamarse los Caballeros Hospitalarios pasan a llamarse los Caballeros de la Orden de Malta. Entonces, esta orden son un Estado propio y soberano. Tienen pasaporte diplomático, tienen inmunidad diplomática. Si hay alguien que trabaje en una aduana, yo le aconsejaría o le recomendaría
que seguramente habrá visto algún pasaporte extraño. Seguramente que ha visto algún caballero de la Orden de Malta o de San Jorge o de la jarretera, porque estos pasan por los aeropuertos también. Lo que pasa es que pasan de otra manera. Claro. Entonces, tienen relaciones pues con el Vaticano y con más de 100 países. Son una orden que digamos que está muy jerarquizada. Y el derecho de sangre y los linajes aristocráticos son los que tienen peso sobre la orden. Entonces, para pertenecer a ellos, pues hay que pertenecer a familias de estos linajes con muchos siglos, con varios Venecianos, siglos que muchos vendrán de de, Venecia, ¿no? exactamente, de pertenencia. Entonces, digamos que así básicamente y a simple vista y sin profundizar mucho, hay tres tipos de caballeros de la Orden de Malta. Hay los que son los religiosos, que tienen votos religiosos, luego están los caballeros y las damas. Más o menos hay unos 60.000 miembros dispersos a lo largo del mundo y bueno, el control interno es ejercido por la Orden de la Jarretera, que la hemos nombrado anteriormente. Es una Ah, sucursal de la Orden de la Carretera, exactamente, es una, una sucursal, una franquicia. es una franquicia. Entonces, como hemos comentado, tienen pasaporte propio, tienen sellos y monedas también propios. Entonces, yo que muchas veces como me gusta mucho el cine y en las películas de Hollywood, El halcón maltés. no, no tiene nada que ver. En este caso no tiene nada que ver, o a lo mejor sí, o por lo menos yo no lo sé. Yo muchas veces, pues, voy intentando establecer relaciones. Y hay películas que muchas veces que parecen intrascendentes o que son como de evasión, de divertimento, que no cuentan nada interesante ni plantean nada que realmente te haga pensar o reflexionar. Esta película es John Wick, protagonizada por un insigne de Hollywood, Keanu Reeves. Que Keanu Reeves tiene una serie de películas que son fundamentales e importantísimas. Desasosegantes. ¿Sí? Tienes Matrix, de Keanu Reeves, tienes Constantine, Pactar con el Diablo, también esas películas son claves e importantísimas para tener otra visión distinta, otra visión diferente. Bueno, pues en la película de John Wick resulta que Keanu Reeves es un sicario de una mafia rusa. Y hay un grupo que se conoce como el nombre, como la Alta Mesa, que es nombrada en las tres películas anteriores, pero que no profundiza nada en lo que es la Alta Mesa. Dice la Alta Mesa son la Alta Mesa, y ahora yo, la Alta Mesa, la hago una analogía con la nobleza negra veneciana, porque en la película de John Wick, la Alta Mesa está compuesta por aristocracia y él se enfrenta a un aristócrata, no sé si es conde o duque o tal, que pertenece a la alta mesa. Entonces, ahí se me encienden, hay veces que se me encienden bombillas y digo, coño, pues si te lo están contando en esta película, que es que hay una nobleza aristocrática Sí, que es sí, la que sí. controla las mafias y los bajos fondos, igual que hace la nobleza negra veneciana. Bueno, Mira, pero esto de la Orden de Malta, eh, ¿hacen ritos iniciáticos, esotéricos? Solamente son figurantes, hacen sus escenas, sus escenografías, sí, sus... todas, todas. ¿Tienen ritos internos, tú crees? Todo. ¿Rituales? Rituales. De ahí no he profundizado ya mucho más, pero todas estas órdenes tienen sus ritos. Sí, sí. Sus protocolos, Sus pero ritos, ritos sus de iniciaciones, sus, iniciaciones, sus ya, grados. grados. Ya, claro, grado, Entonces, sí. ya sabes que estructura piramidal, departamentalización, para que los de abajo no sepan lo que hacen los de arriba Ya, ya. y ¿Y sean manejados quién y les ha dado controlados. tanto poder a la Orden de Malta? La nobleza negra. La Siempre. nobleza negra y la orden de la carretera, que son quienes los Exacto. controlan.
La Entonces, farmacia. ahí en el siglo XIX, Napoleón y los jesuitas pues los debilitaron un poco, pero luego en el periodo de entreguerras consiguen recuperar su poder. Y ahora vamos a identificar personajes que pertenecen a esta orden. Personajes que son colocados y puestos en puestos de mucho poder para seguir sus dictados y sus directrices. Entonces vamos a empezar por el fundador de la CIA, Allen Dulles, fundador de la CIA, caballero de la Orden de Malta, encargado de investigar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Él y otros, los principales investigadores del asesinato de Kennedy, los 15 o 20 eran 15 o 20 principales investigadores, eran caballeros de la Orden de Malta. Y además también fue el creador del programa MK Ultra. Exactamente, está también metido en el programa MKUltra. Perón y Eva Duarte eran caballeros de la Orden de Malta. Aparte de fundar, de formar parte de la logia PDUE. Ahora tenemos que ver el caso de Chile. En Chile estaba Allende. Pinochet. Allende estaba a empezar a tocar, a incomodar mucho los intereses americanos, sobre todo lo que era La ITT. la minería, Le- el cobre, y estaba empezando a tocar los intereses de los Rockefeller. Pero era masón Allende. Sí, sí, pero les estaba incomodando. Entonces, esta gente, si el que pertenece a su grupo no sigue sus instrucciones, Ya no es su gente. ya sabes dónde va. Entonces Pinochet era de orden de Malta, no sé. Entonces, le matan un 11 de septiembre. Bueno. Allende le matan un 11 de septiembre en la Casa de la Moneda y colocan a Pinochet, que era caballero de la Orden de Malta. Detrás del asesinato de Calvi, aparte de los jesuitas, también estaban los caballeros de la Orden de Malta, muy relacionados con la logia PDUE, como hemos dicho anteriormente. Bueno, Hay, Logia PDUE que estaba en Roma y que sí, fundada por Licio Licio Gelli. Gelli. Licio Gelli, sí. Luego introducen el Vaticano como mafia, Ya. como una de las mafias de más alto poder y de más alta jerarquía. Introducen al Sí, Vaticano. sí, sí, Primero sí. empiezan, en la primera empiezan con la mafia de base, Sí. luego en la segunda tocan a la política y en la tercera tocan lo que son las instituciones vaticanas. También están detrás de la fundación de Monsanto. Monsanto es fundada por los caballeros de la Orden de Malta. Pues Y Monsanto pertenece a Bill Gates. exactamente. Bueno, Monsanto ya sabes que lo tiene la Bayer. ¿No tiene? Acabaron vendiendo la Bayer. Ah, no. Pero bueno, al final da igual, pues si son lo mismo. Y ya pues, otros caballeros de la Orden de Malta, hemos nombrado al campechano, Mussolini también era caballero de la Orden de Malta, Yeltsin, Berlusconi. Entonces, pues con eso ya creo que los Sí. caballeros de la Orden de Malta han quedado más que Tiene poco de caballeros. y Me dice decir, encuadrados. Sí, no, pero ya sabes que es el disfraz que se ponen. ya. Siempre se Y ponen las unos capas, los disfraces muy nobles. oropeles, orden hospitalaria, de Sí. beneficencia, de... Bueno, pues nada, ya hemos llegado al final del tiempo establecido, para que no se haga todo demasiado largo. Nos quedamos aquí y el programa siguiente, ya sospechábamos que no iba a dar tiempo a hablar de todo esto en una hora. Empezaremos con la farmacia y seguiremos con la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones globalistas, el fabianismo, el control mental con Tavistock, Frankfurt, la Escuela de Frankfurt, la música moderna, Beatles y compañía, Noam Chomsky, Iron Mountain, los jesuitas, la posverdad y la estructura jerárquica que domina el mundo hoy, con raíces en la nobleza negra. Un programa denso que nos espera ya el último, porque ya Bueno, será el pues no sé yo cuarto. si acabaremos, la verdad, ¿no? Porque, Sí,
porque también ahí hay No, mucha tela que cortar. bueno, es que tú sabes tanto y las Bueno, cosas. lo aportamos. Intentaremos Entonces, nada, sintetizarlo. entonces os invitamos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Eduardo, muchas gracias por tu Muy bien, no sabiduría. hay de qué. Un Haces muy placer ameno todo contando esas colaborar. historias, o sea, Sí, pues es son muy historias que... entretenido, muy atrayente, desde luego. Sí, 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 sí. Contar la intrahistoria, lo que hay por detrás, por debajo, que eso es lo que nos atrae, saber la verdad, las mentiras que nos han contado es una cosa de verdad. Entonces te agradezco mucho que estés No hay de aquí con qué. nosotros y que, bueno, quedamos ya para el programa siguiente. Y Vale. muchas gracias, Eduardo, un gran Ya abrazo. me dirás, Ya Laureano. dentro de unos días echamos un vermú, somos vecinos aquí Sí, al lado. sí. No, oye, pues no, te lo iba a decir, tengo boletos. No me digas, pero Sí. si no hay lluvia, si no hay agua, si no hay... Que los tenía congelados. Ah, bueno, Son entonces de mira, los últimos que me quedaban, vale, que me pues quedan vale. como muy pocos, Pues tomaremos boletos con pero vermú. si quieres, una tarde Muy me lo bien, dices perfecto. y yo Claro me que voy te el quiero. viernes. Entonces, vale. ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a Ah, querer? bueno, no, la tarde que Bueno, quieras. entonces, nada, quedamos así. Y muchas gracias por De qué. todo. Viva Cristo Rey, viva España. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Dios nos bendice. Venga, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego.